tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Buenos días, bendiciones. Damos honra y gloria al Señor por un día más que el Señor nos regala para estar aquí en este lugar. Bendecimos tu vida, bendecimos tu familia. Estamos ya casi a punto de finalizar este mes de agosto. Lunes finaliza este mes de agosto. Todavía el mes no se ha terminado. Sigue creyendo que Dios hace milagro. Estamos creyendo que a partir de septiembre los últimos 4 meses del año serán meses de sobreabundancia, serán meses donde Dios te sorprenderá con tremendas cosas. Estamos creyendo que Dios hará maravillas en tu vida, en tu familia, en tu casa. Estamos creyendo en algo poderoso, en algo glorioso, que Dios no te ha dejado, Dios no te ha desamparado. Dios sigue haciendo milagros. Créelo en esta preciosa hora que el Señor sigue haciendo milagros. Alguien puede decir en esta mañana: Dios sigue haciendo milagro, mi milagro viene de camino. Puedes decirlo en esta mañana: Dios sigue haciendo milagros. Póngale ahí: Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo maravilla. Diga: mi milagro viene de camino. Yo voy a ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Voy a ver lo sobrenatural de Dios en esta tierra.
Aleluya. Quiero en esta hora ministrar un tema a tu vida que sé que te va a edificar, te va a bendecir. Compártelo con tus amigos, compártelo con tus familiares, comparte este link con personas que tú conozcas que le va a bendecir en esta mañana. Quiero hablar acerca de la crisis, victoria sobre la crisis. ¿Qué es una crisis? Crisis es un cambio negativo. Es una situación complicada, difícil, inestable, un proceso duro que se atraviesa. Eso es una crisis. Y dice el texto de la palabra del Señor que tengo para ustedes es Oseas capítulo 5, versículo 15. Oseas capítulo 5, versículo 15 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dios permite las crisis con un propósito. El pueblo de Israel había caído tan bajo en la idolatría, en la fornicación, en la infidelidad. El pueblo de Israel había vuelto sus espaldas a Dios. Entonces Dios le dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Dice, en su angustia me buscarán. Sabes, mi amado y mi amada, tenemos el poder y la autoridad de parte de Dios para vencer las crisis. Dios está dentro de nuestras vidas a través del Espíritu Santo. El poder de Dios está en tu vida. El Espíritu de Dios está en tu vida para vencer esas crisis, para vencer las adversidades, las dificultades, los problemas que se te vienen, situaciones difíciles, adversas que se te vienen encima. La gente sin Dios busca cosas, personas para protegerse en medio de las crisis. La gente sin Dios se aferra en el brazo de carne, se apoya en el brazo de carne. La gente sin Dios busca cosas, busca en qué ampararse, pero no se meten al abrigo del Altísimo. Aún hay gente que va a consultar a los brujos, a los magos, a los hechiceros, se amparan en la brujería, se amparan en las cosas que no le protegen, porque en medio de la crisis ellos buscan en qué ampararse, pero nuestro amparo viene de Dios, nuestra protección viene de Dios, la sabiduría viene de Dios. Las crisis son permitidas con un propósito, y el propósito de la crisis, ¿sabes qué es? Es volvernos a Dios. Lo que dice el texto que leímos: en su angustia me buscarán. En medio de la angustia, en medio de la dificultad, dice Dios, en medio de todo eso me buscarán. Yo creo que Dios ha permitido un tiempo como este para que le busquemos. Dios ha permitido que mucha gente sea angustiada. No es que esta crisis venga de Dios, sino que Dios la permite. No busquemos culpable, busquemos, el propósito que está detrás de todo esto. Porque en medio de la angustia, yo sé que ahora se ha predicado la palabra y la palabra está llegando a miles, a millones de personas. Cada predicador que está predicando la palabra del Señor a través de las redes sociales, hay predicadores que Dios les está usando de una forma sobrenatural, que están llegando a millones de personas a través de las transmisiones. ¿Por qué? Porque la gente en la crisis está buscando a Dios, en la angustia está buscando a Dios, en medio de la adversidad están buscando a Dios. Entonces, el propósito de la crisis es que nos volvamos a Dios en arrepentimiento sincero, en arrepentimiento genuino. ¿Sabes por qué? Porque la crisis captura la atención del hombre. En medio de la crisis, antes de esta crisis, antes de la pandemia, la gente estaba en el corre-corre, la gente estaba enfocada en otras cosas, pero Dios hizo algo, permitió algo, que viniera esta pandemia, que viniera esta crisis, para que la gente parara del corre-corre, para llamar la atención, para capturar la atención del hombre, porque en la crisis Dios se reúne con el hombre. O sea, la crisis captura la atención del hombre, porque en la crisis Dios se reúne con el hombre. Alguien que diga en esta mañana: en medio de esta situación que estoy viviendo, yo estoy conociendo más de Dios, yo me estoy acercando a Dios, yo le estoy buscando. Dios ha permitido esta situación para capturar mi atención, para volver mi mirada a Él. Eso dijo Job.
Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque Dios descendió para reunirse con Job en medio de la crisis. Antes de la crisis que estaba viviendo Job, oiga, Job estaba tranquilo, Job estaba relajado, pero cuando vino la crisis, dice Job, ahora mis ojos te ven, porque en la crisis captura la atención del hombre y ahí Dios desciende para reunirse con el hombre. José, un hombre que tenía sueños, un hombre que tenía visiones, un hombre que estaba con papá, estaba con mamá, estaba bien, sus padres eran millonarios, pero vino la crisis por su culpa de los sueños, vino la crisis por culpa, por causa de esos sueños que él le reveló a sus hermanos y a sus padres, y ahí ellos lo echaron, los hermanos lo echaron a la cisterna, pero ahí en la cisterna Dios estaba con José. La Biblia dice que Dios estaba con José. Oiga, Dios capturó la atención de José a través de la crisis, pero cuando no entendemos eso y nos está yendo bien, la gente dice, qué bien me está yendo, qué suertero que estoy, me está yendo bien, la estoy pasando bien, y cuando viene el momento difícil, la gente dice, qué salado que estoy, pero Dios te está llamando la atención a través de todo lo que está viviendo. Oye, entonces Dios se reúne con José, Dios está con José ahí en medio de esa crisis, lo echan a la cárcel, pero la Biblia sigue diciendo que Dios estaba con José ahí en la cárcel, porque en la crisis Dios se reúne con el hombre. Los tres amigos de Daniel, cuando ellos no quisieron rendirse ante aquella imagen, cuando ellos no quisieron adorar aquella imagen, ellos por fe, con convicción, seguridad, ellos dijeron, al Dios que nosotros le servimos nos puede librar de ese horno de fuego. Alguien que diga en esta mañana, el Dios que yo le sirvo me puede librar del coronavirus, me puede librar de la crisis, me puede librar de la adversidad, me puede librar de la dificultad. Al Dios que yo le sirvo me va a librar. Y cuando ellos dicen eso, oiga, los echaron al horno de fuego, pero ahí en el horno de fuego Dios mismo descendió, Jesucristo descendió ahí en el horno de fuego para reunirse con estos varones. Y el rey dijo, no fueron 3 los que echaron, pero yo veo 4 que están caminando en el horno de fuego, porque Dios desciende para reunirse con el hombre ahí en la crisis. Oiga, en medio de todo esto, ¿sabes qué? Dios ha estado contigo. Jacob, cuando iba camino al encuentro con su hermano Esaú, dice la Biblia que él se quedó solo. Él dejó a su familia y pasó el valle de Jaboc, y él se quedó solo. Y ahí en medio de esa situación que él estaba viviendo, una situación difícil, su hermano venía a encontrarse con él, venía con 400 hombres, venía con 400 soldados para encontrarse con Jacob. Porque Esaú había dicho, cuando mi padre muera, yo me voy a vengar de mi hermano. Llegarán los tiempos de luto de mi padre y me voy a vengar de mi hermano. Y Esaú iba a cumplir esa palabra. Y Jacob está viviendo una crisis. Jacob tenía mucho, pero estaba viviendo una crisis. Había una sentencia de muerte de hace más de 20 años atrás. Pero ahí en medio de esa crisis, cuando él se quedó solo, Dios descendió. Dice la Biblia que el ángel de Jehová descendió y estaba ahí con Jacob. Jacob luchó con aquel ángel y ahí recibió la bendición. En medio de la crisis, Dios le cambió la situación. Dios le cambió aquella crisis. Dios quiere descender a tu vida. Dios quiere descender a tu casa. Dios quiere descender a tu familia para cambiar la situación que estás viviendo, para cambiar esa adversidad, esa crisis que estás viviendo. Dios está descendiendo sobre los hogares. Dios está descendiendo sobre la familia para cambiarles la situación, porque en la crisis Dios desciende para reunirse con el hombre. El apóstol Pablo, cuando estaba en aquella barca y estaban siendo atropelladas por los vientos, por aquel huracán, y el apóstol Pablo le dijo a los muchachos, después de 14 días de ayuno, de 14 días de no comer, el apóstol Pablo le dijo a aquellos muchachos, anoche estuvo conmigo el Señor.
Había una sentencia de muerte para la vida de Pablo, para la vida de aquellos tripulantes, pero en medio de aquella crisis el Señor descendió y dice Pablo: anoche estuvo conmigo el Señor, a quien amo, a quien yo sirvo. Anoche estuvo conmigo y me dijo que ninguno de la tripulación se perderá, solamente la nave. Porque cuando vienen crisis, mi amado y mi amada, hay muchos que van a sufrir pérdidas materiales, pero tu vida Dios la va a preservar, tu vida Dios la va a guardar, tu vida Dios la va a proteger, porque para eso desciende Él. En medio de la crisis Él desciende para traer protección. Damos honra y gloria a Dios, no por la crisis, sino por el propósito detrás de la crisis. Nadie llega al Señor porque está bien. Todas las personas cuando están bien no buscan al Señor, cuando están bien no hacen un alto en su caminar. Nadie llega al Señor cuando está bien. Siempre llegan porque están atravesando una crisis. Personas que están atravesando una crisis emocional, entonces buscan al Señor. Están atravesando una crisis familiar, una crisis financiera, entonces buscan al Señor. Bendito Dios por los planes y propósitos que tiene para tu vida. Yo sé los pensamientos, te dice Dios, que tengo acerca de ti. Tengo pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bendición y no de maldición, pensamientos de restauración y no de destrucción. Cuando hay crisis la gente se vuelve a Dios, porque dice la Biblia que cuando Dios trae juicio sobre la tierra, los moradores de la tierra aprenden justicia. La crisis que estás atravesando es para que te vuelvas en amistad con Dios y tengas paz. Porque hay gente que no tiene paz en este momento, pero Dios la ha permitido para que te vuelvas a Dios. En la crisis es el tiempo de Dios para traer respuesta a su iglesia. Estamos creyendo, gloria a Dios, estamos creyendo que estamos viviendo el mejor tiempo, el tiempo que la iglesia todavía no ha vivido, es el mejor tiempo. Muchos están hablando que estamos cerca del rapto de la iglesia. Ese es el mejor tiempo, esa es la bendita esperanza, eso es lo que hemos anhelado desde que el apóstol Pablo predicó. Él dijo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él se miraba ya en ese rapto de la iglesia y creemos que somos la generación que vamos a ver ese advenimiento, somos la generación que vamos a ver eso, pero Dios permite la crisis para pulirnos, el fuego de prueba es para pulirnos, es para sacar lo mejor de nuestras vidas. Pero en cada generación hay un hombre y una mujer que se levanta en fe para traer esperanza a sus generaciones. La iglesia es la que Dios tiene sobre esta tierra para que se mueva en la fe que fue consumada en la cruz del Calvario, en la fe que hace milagro, en la fe que trae lo sobrenatural. La iglesia del Señor, Dios ha depositado la fe en la vida de la iglesia para que la iglesia traiga esperanza donde no hay esperanza, para que la iglesia traiga ánimo, fortaleza, para que la gente que no conoce a Dios vea a los hijos de Dios y digan: oiga, ¿por qué ustedes no están como nosotros? ¿Por qué ustedes están caminando tan alegres, tan gozosos? ¿Sabe por qué? Porque estamos dependiendo del Dios que calma la tormenta, del Dios que calma la tempestad, del Dios que resucita a los muertos, del Dios que resucita sueños, del Dios que todo lo puede, de aquel que está sentado en el trono para levantarte, para ministrarte. De Él estamos dependiendo, de Él viene nuestra ayuda, de Él viene nuestra esperanza. Esa es la fe que tenemos que tener en estos tiempos. Oiga, la iglesia tiene esa fe. Hay crisis que vienen por la desobediencia, y si es una crisis, cuando una crisis viene por la desobediencia, eso te lleva al sufrimiento. Pero lo que está viviendo el mundo entero en este momento, Dios lo ha permitido con un propósito. No es una crisis por desobediencia, es un propósito de parte de Dios. El propósito es para que la iglesia se alinee al plan,
al propósito de Él, para que la iglesia renuncie a la vida de pecado, se despoje de la vida de pecado, se despoje de aquello que no agrada a Dios. Que la iglesia haga ajustes en su vida. Que la iglesia vuelva a caminar en unidad. Que la iglesia vuelva a la oración, al ayuno, a la palabra. Para eso Dios ha permitido esto. Y para que aquellos que no conocen al Señor se vuelvan a Él. Para que el pueblo se vuelva de todo corazón. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo los tiempos como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, el Señor dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. ¡Qué palabra más dura! Que el Padre eterno, que el Padre de la gloria diga: me arrepiento de haber hecho al hombre, porque los designios del corazón de ellos son de continuo al mal. Que Dios diga: me arrepiento de haber hecho a Andrés, me arrepiento de haber hecho a Julano, Sutano, me arrepiento de haberlo hecho, porque el designio del corazón es de continuo a la maldad. El corazón de esa generación se había endurecido, se había hecho de piedra, habían perdido la insensibilidad, y Dios dice: me arrepiento de haberlos hecho. Pero a esa generación Dios permitió el diluvio para que ellos se volvieran, y no se volvieron solamente Noé, ese hombre que halló gracia delante de la presencia de Dios, porque el corazón de ellos era duro. Dios ha permitido esta crisis para que mucha gente se vuelva a Dios. Lo que están alcanzando en este momento los predicadores, pastores, evangelistas, apóstoles, a través de las redes sociales, mi amado y mi amada, están alcanzando millones de personas en el mundo entero. Hay predicadores que están alcanzando como que si estuvieran en 40, 50 estadios, las multitudes que están alcanzando. ¿Sabe por qué? Porque la crisis llama la atención del hombre para que el hombre se vuelva a Dios. En los tiempos del faraón, Dios permitió la plaga para que el pueblo se volviera a Dios. Y en esos tiempos, no solamente el faraón se arrepintió, mucho pueblo de Egipto se arrepintió al ver las señales, al ver los prodigios, al ver las plagas, porque aquellas plagas era para que el faraón suavizara su corazón, para que su corazón se volviera sensible. Y en estos tiempos que estamos viviendo, año 2020, Dios ha permitido la pandemia para que la gente vuelva su corazón al Señor. Porque antes la gente, oiga, todo aquello que tú honras, Dios lo quita. Luzbel honró su hermosura y Dios le dice: no, papito, tú eres criatura, yo soy el Creador, va para el infierno, gusanos serán tu cama. De ser el ser más precioso, más hermoso de la creación, a volverse el ser más horrible. Sansón honró su cabello. Él dijo: mi fuerza viene del cabello. Dice Dios: no, eso no funciona. Le quitaron el cabello y lo pusieron en el molino a moler, a hacer cosas que hacían solamente las mujeres. Le fue quitado aquello que él honró. Y esta generación que estamos viviendo, a través de esta crisis, a través de la pandemia, le ha sido quitada a esta generación todo aquello que honraba. Gente que honraba más su negocio que Dios, le fue quitado el negocio. Gente que honraba estadios, juegos, todo le fue quitado para que vuelvan su mirada a Dios. Para los orientales la crisis no existe. Para los orientales la crisis es solamente una oportunidad. Cuando a un oriental lo despiden,
de su trabajo, él le da gloria a Dios porque dice: esta es mi oportunidad para montarme mi negocio. He estado tanto tiempo trabajando en este lugar y he adquirido conocimiento, he adquirido sabiduría. Ahora voy a montarme mi negocio. Para ellos la crisis no existe, para ellos son las oportunidades, porque en tiempo de crisis, mi amado y mi amada, el dinero no desaparece, solamente cambia de manos. Vamos, alguien que diga en esta mañana: en tiempo de crisis el dinero no desaparece, solamente cambia de mano. Y estamos a punto de ver las mayores transferencias de riqueza de los que no conocen a Dios, al pueblo de Dios, para extender el reino de los cielos. Estamos a punto de ver, oiga, lo que Dios va a hacer con su iglesia: levantarla, bendecirla, prosperarla, para que su iglesia invierta en el evangelismo, en el alcance de almas para el reino de los cielos. La crisis es la fuente de la creatividad. Escriba ahí: la crisis es la fuente de la creatividad, porque en la crisis uno se inventa. En la crisis nacen los mejores sueños, las mejores empresas. En la crisis surgen cosas buenas. En la crisis es donde Dios saca lo mejor de lo mejor para nuestra vida. Es en la crisis donde Dios lo hace. Si estás enfermo, dale gloria a Dios, porque es la oportunidad para que Dios se glorifique, que Él es tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador, dice la palabra. Si estás deprimido, dale gloria a Dios, porque es la oportunidad para que eches tu ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de ti. Dale gloria a Dios. La crisis trae algunos efectos, como la recesión económica, que significa parar y volver atrás. Esta pandemia ha traído una recesión, donde ha paralizado el comercio, donde ha paralizado el mundo entero, donde han retrocedido mucha gente. Pero eso no es tan peligroso. Lo segundo que trae la crisis es depresión. Esto sí es peligroso. La depresión es una crisis mental y emocional para llevarte al miedo, al trauma, a la desesperanza, a las enfermedades mentales y ansiedad. Hay gente que está deprimida, hay gente que emocionalmente está rota. Si esta es tu situación, alza tu mirada al cielo. ¿De dónde vendrá tu socorro? Oh, tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No darás tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. No importa lo que estés viviendo, mi amado y mi amada, oiga, Dios puede sacarte de esa crisis. Si estás viviendo una depresión, en el nombre de Jesucristo, recibe liberación en esta mañana. Recibe tu sanidad en esta mañana. Dios quiere sanarte. Todas las crisis tienen una fecha de expiración o vencimiento. Esta crisis tiene una fecha de vencimiento. Son temporales y en una temporada esta crisis va a pasar, porque después de la tormenta viene la calma. No mires lo que estás viviendo, comienza a ver a través de la fe lo que vas a vivir, lo que Dios hará. Levanta tus manos y diga: Dios hará cosas grandes en mi vida, Dios hará cosas grandes en mi matrimonio, Dios hará cosas grandes en la economía. El poderoso brazo de Dios está contigo. Esto tiene fecha de vencimiento. Muchos en la crisis se suicidan porque no ven una salida. La solución no es el suicidio. ¿Sabes qué? Cristo no es la solución. Cristo no tiene solución para esta crisis. Cristo es la solución. Es el momento para que te vuelvas a Dios de todo corazón. Dios ha estado llamando tu atención. Hay que seguir las directrices del gobierno. Hay que seguir las directrices del Ministerio de Salud.
Use la careta, use la mascarilla, use el alcohol en gel, mantenga la distancia, pero actúe, cúbrase con la sangre de Cristo, ore siempre antes de salir, pero Dios actúe, mi amado y mi amada, porque es el tiempo para que tomes lo que Dios te ha dado, es el tiempo para que retomes los sueños, es el tiempo para que retomes la visión, es el tiempo para que tomes lo que Dios ganó, lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Para cada crisis Dios tiene una promesa y Él la cumple. No sé qué es la crisis que estás viviendo. Depresión, enfermedad. No sé cuál es la crisis que estás viviendo, pero ¿sabes qué? Para cada crisis Dios tiene una promesa. Si estás enfermo, Él dice: yo soy tu sanador. Si estás mal económicamente, Él dice que Él liberta al pobre de la pobreza. Él es tu proveedor. Él dice que Él suplirá todo de acuerdo a sus riquezas en gloria. Que Él te da todo en abundancia para que lo disfrutes. Aférrate a la palabra de Dios. Aférrate a las promesas de Dios en esta mañana. ¿Cuál es el origen de las crisis? De aquí a poco, dice Dios en Ageo, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Yo haré temblar, oiga, esta crisis, esta pandemia ha tenido temblando los gobiernos del mundo entero. Ha tenido temblando a la humanidad. Y dice: yo haré temblar todas las naciones. ¿Por qué? Porque vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo haré temblar, dice Dios. Esta pandemia tiene temblando al mundo entero. Vendrá el deseado de las naciones. Ageo lo que está predicando es que venían tiempos difíciles, pero vendría el Mesías para traer libertad a los cautivos. Ahora lo que estamos diciendo es que estos tiempos difíciles es para traer a nuestro amado, que es mejor entre 10,000, para traerlo, lo que hemos estado esperando, anhelando, que la trompeta se tocará y nosotros nos levantaremos y nos reuniremos con Él. Hay gente que se nos han adelantado, hay gente que en medio de esta crisis ha muerto, pero ha muerto con Cristo. Se nos han adelantado, porque morir en Cristo es la mayor victoria que el ser humano puede tener. Yo haré temblar, dice, las naciones. ¿Sabes, mi amado y mi amada? A todos les llegan las crisis. Al bueno, al malo. A todos, al obediente, al desobediente. A todos les llegan las crisis. Nadie se escapa. Por eso Jesús dijo, cuando finalice el sermón del monte: cualquiera que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron viento, vinieron lluvia, golpearon, dieron con ímpetu sobre aquella casa, pero aquella casa no cayó, porque aquella casa tiene fundamento. El que sobrevive a la crisis es el que cree y practica la palabra. Pero el que escucha la palabra y no hace lo que la palabra dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron lluvia, vinieron pruebas, vinieron crisis y dieron con ímpetu, y aquella casa cayó y fue grande su ruina. La ruina que la gente está viviendo en este momento es: y han escuchado la palabra, pero no han sido obedientes a la palabra. Ninguna promesa es tuya hasta que cumplas lo que dice esa palabra. Porque antes de cada promesa hay una demanda. Los que sobreviven a esa crisis son los obedientes. Levanta tu mano y diga: yo voy a ser obediente a la palabra del Señor. Yo voy a fundamentarme en la roca firme que es Cristo Jesús.
Voy a pararme en esa roca, voy a tener fundamento en esa roca. Nada ni nadie que nos podrá separar del amor de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Hambre, tribulación, persecución, angustia, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es fundamento, eso es convicción, seguridad, es fe. Nada te puede apartar, mi amado, que las adversidades, que esta crisis no te aparte, que esta crisis más bien traiga fundamento a tu vida, porque estás confiando en Cristo, porque estás caminando en Cristo, porque estás afianzado en las promesas de Él. Dice Santiago que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Tienes que ser un hacedor de la palabra de Dios. Creer a la palabra de Dios. Leo un texto y con esto termino. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Estas cosas dijo Jesús. Hace más de 2000 años Él dijo estas cosas. Yo les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo, dijo, ustedes tendrán aflicciones. ¿Qué es lo que se está viviendo en este momento? Aflicción. Pero confíen, tengan fe, porque yo he vencido al mundo. Confiemos que el Señor ha vencido esta crisis. Confiemos que el Señor en la cruz del Calvario ya venció esta crisis. Y dale gloria a Dios, porque vienen tiempos sobrenaturales para tu vida. Vienen tiempos donde Dios hará cosas grandes y maravillosas en tu vida. Si hay alguien que me está viendo en esta mañana y dice, pastor, yo me sentía ahogado, pero esta palabra me ha levantado. Voy a confiar en el Señor. Había perdido toda la esperanza, había perdido la fe, pero voy a confiar en el Señor, que Dios permitió esta crisis para venir y encontrarse conmigo en medio de la crisis, para levantarme, para sacarme. Quiero orar por ustedes. Si alguien quiere recibir a Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora te abro la puerta del corazón, te recibo como único y salvador en este mundo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Señor, gracias por perdonarme, gracias por limpiarme de todo pecado, de toda contaminación. Señor, gracias por hacerme un hijo tuyo. Muchas gracias, Señor, te doy en esta hora. Quiero orar por ustedes, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hora vengo orando, Señor, por cada persona, Padre de la gloria, que nos está viendo, Señor. Vengo orando para que tú, Señor, le aumentes la fe. Traigas un aumento de la fe, traigas restauración a la fe, Padre, a la identidad, Señor, en la vida de ellos. Que ellos aumenten esa fe, que ellos sigan creyendo, Padre de la gloria, que no todo está terminado, que tú no has terminado con ellos, que tú sigues contando con ellos, que no les dejarás ni les desampararás hasta que hayas cumplido lo que les has dicho, Señor. Señor, que tú les llenes, Padre de la gloria. Oramos en esta hora, Señor, de que estamos creyendo, Padre amado, que los últimos 4 meses del año serán meses, Padre, inolvidables. Serán meses, Señor, que nos acordaremos de la crisis como algo que pasó, Señor, y que se nos olvidará, Padre amado, porque la hermosura del presente borra todo lo feo del pasado. Y te acordarás de todo lo que viviste como algo que pasó. Y contarás de las maravillas que Dios ha hecho contigo. Cómo Dios te ha guardado, cómo Dios te ha protegido, cómo Dios te ha bendecido en medio de la crisis. Porque hay gente que está prosperando en medio de esta crisis, porque están aferrados, adheridos a Dios. Te bendigo. Síguenos en las redes sociales, en Facebook, YouTube. Síguenos, comparte este link con personas que tú conozcas,
para que traiga este mensaje paz, para que traiga esperanza, que Dios permite la crisis para reunirse con el hombre. Bendiciones. Pastor José Tovares te bendice. Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres